Bueno, muy buenas noches. Espero que de a poco se vayan ingresando los hermanos y hermanas de la iglesia de Tucumán. Hoy hemos tenido un día muy agitado, anoche ha sido también una fuerte tormenta. Hemos estado con rayos y relámpagos en la ciudad de Salta. Queremos aprovechar este espacio para poder juntos y juntas ir caminando en un tiempo muy especial donde podamos aprender juntos lo que el Señor también puede hacer para la vida de la iglesia. Cuando conversábamos con los pastores, el equipo pastoral, y veíamos un poco la realidad de la iglesia, vino a mi mente la necesidad de que poder juntos, todos en un mismo nivel, empezar a conocer, aunque puede ser que algunos tengamos mayor conocimiento, pero darnos este tiempo de empezar nuevamente a llenar todos esos espacios o también clarificar aquellas cosas que son importantes para la vida de la iglesia. Vamos en primer lugar, a unirnos en oración, orar especialmente por la vida de Gustavo, para que el Señor siga actuando en la vida de él y en la vida de la iglesia. Es por eso que les pido que podamos juntos orar. Señor, te damos gracias en esta noche. Queremos pedirte, Señor, que tú nos acompañes, que tú nos dirijas, Señor, en este tiempo. Ayúdanos a poder estar dispuestos a capacitarnos, prepararnos más, Señor, para trabajar por la obra tuya, Señor. Deseamos construir ese reino que tú nos has prometido, allí en esta ciudad hermosa que es Tucumán. Y por eso es importante que separemos nuestros tiempos, nos acerquemos a la palabra, que ella nos va a ir indicando qué hacer. Bendícenos, Señor. Te pedimos por la vida de Gustavo nuevamente para que toques su cuerpo y los restaures. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Empezamos. El tema que vamos a trabajar en estos días, el tiempo que podamos estar quizás encerrados, y también pensando en las células que se van a ir formando dentro de la iglesia de Tucumán, es hacer un fuerte énfasis en el discipulado. Y tenemos que trabajar y descubrir qué cosa es. Es una necesidad muy importante que en cada iglesia, este sea un gran énfasis. Especialmente en estos 2 años donde fue elegido un nuevo obispo y cuyo énfasis la iglesia se ha abocado hacia el trabajo de la evangelización. Evangelizar para poder proclamar las palabras, que es parte de la misión de la iglesia. Y en esta tarea, en esta conexión con el Evangelio, es que debemos nosotros aprender también cómo hacerlo y cómo hacerlo bien. Es por eso que vamos a necesitar también tener en cuenta esto, ¿no? Cómo nos preparamos para que nuestras vidas sean utilizadas por el Señor, sean utilizadas como instrumentos para llevar el mensaje de salvación a las personas que tenemos cerca o que tenemos más lejos. Cada iglesia o creyente debe practicar un discipulado balanceado entre su discipulado personal y el discipulado como iglesia, ¿no? Son estos dos elementos que es como la base que deben sustentar la vida de una comunidad de fe. Estas dos cosas son importantes. El desarrollo personal, que hace que pueda uno crecer y avanzar en la vida espiritual,
y el discipulado como iglesia, es decir, como cuerpo. La iglesia se organiza, la iglesia establece estrategias, se capacita para poder desarrollar este programa, este proyecto de cumplir con el mandato de Dios. El discipulado personal es la asistencia individual, el cuidado como de un padre a hijos, ¿no? Prácticamente es el cuidarse uno mismo, tener la posibilidad de crecer en su práctica personal, su contacto con la palabra, su vida de fe y su testimonio, que significa cómo yo desarrollo mi práctica día a día. Pero también el discipulado como iglesia es aquella que tiene que ver con los estudios bíblicos, los cultos dominicales, ¿no? Las células son aquellos espacios donde ya no estamos solos, sino que somos un grupo mayor que necesitan también capacitarse y aprender, juntos aprender esta capacidad que solamente puede ser cuando nosotros realmente estamos dispuestos a querer aprender más de la palabra de Dios. Ambos discipulados, personal como comunitario, como discipulado como iglesia, son necesarios. Son necesarios para el crecimiento de la iglesia, el crecimiento saludable de una iglesia que pueda tener un equilibrio y pueda avanzar en su desarrollo. Pero lo que se ve al examinar la iglesia actual es que hay un esfuerzo increíble en practicar el discipulado como un cuerpo, en detrimento del discipulado personal. Es decir, como que se deja de lado, o en un segundo plano el discipulado personal. Y ahí ya habría una debilidad. Es más efectivo, ¿no? Es más práctico hacer el discipulado como cuerpo, ¿no? Que el que tiene que ver con la persona. En la iglesia, la gente podría ayudar en discipular más personalmente, pero su tiempo está abundantemente lleno con actividades corporativas y muchas cosas que uno tiene que hacer tanto dentro o fuera de la iglesia. Por eso un poco que deja de lado esto que tiene que ver con el discipulado personal, ¿no? Entonces repetimos, para que los que han ingresado, ¿no? ¿Qué es el discipulado? Cada iglesia creyente debe practicar un discipulado balanceado. Cuando hablamos de balanceado, es un discipulado personal y uno que tiene que ver como iglesia. Ambos discipulados son necesarios para el crecimiento saludable de una iglesia. Eso es algo que tenemos que entender. ¿En dónde encontramos las bases bíblicas del discipulado individual? ¿No? Porque eso es fundamental. Tenemos que tener sustento bíblico para poder tener las herramientas para dialogar y compartir. Entonces, si creemos que si se entrenan los fieles, ellos podrán entrenar a otros, ¿no? En 2 Timoteo nos habla: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, ¿no? Para el ministerio. Es un poco la idea para salir de esta tensión entre lo personal y lo corporativo. Entonces encontramos que las dos cosas pueden ser necesarias. Prepararnos personalmente, individualmente, pero también como iglesia, ¿no? ¿Dónde encontramos la base bíblica para el discipulado? Tanto individual, discipulado personal fue el modelo de Jesús y sus discípulos cuando empezó el cristianismo. Es así. Podemos encontrar directamente la relación de esta práctica de discipular, de capacitar, de enseñar a otras personas, en el caso nuestro, a enseñar lo que es la vida cristiana, ¿no? Vivir entre los valores de la fe, ¿no? Entonces, ahí tenemos un punto de partida para poder nosotros tener en cuenta. Entonces, vamos a hacer referencia a 3 textos
Como dije, yo estoy trabajando lo fundamental, lo básico, pero es importante tenerlo en cuenta porque así nos va a permitir seguir avanzando. Esta clase de hoy tiene este punto de partida para que nosotros tengamos mucho más claro lo que vamos a hacer para después. Entonces, el famoso texto de Mateo 28, 18, 20, que es el texto que todos de alguna manera recordamos, ¿no? Cuando Jesús, después de haber muerto y resucitado, tiene varias apariciones con grupos de personas, con sus discípulos, y al final, antes de partir, Él conversa y dialoga con sus discípulos, dejando un legado importante para la comunidad de fe, que es donde encontramos el anuncio de la gran comisión, ¿no? Entonces, esta gran comisión la podemos leer en Mateo 18, 20, la podemos buscar rápidamente y podemos recordar, algunos ya lo tenemos en la memoria, ¿no? Prácticamente al final, lo que Jesús nos plantea, no solamente nos recomienda, sino prácticamente es una orden. Dice la palabra, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada, ¿no? Me es dada en el cielo y la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo voy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dice, ¿no? Este es el mandato, esta es la gran comisión, la gran tarea que la iglesia debe desarrollar y que a veces tenemos la intención, pero muchas veces se queda en el tintero, como dice, ¿no? en la letra. La idea es que nosotros como iglesia podamos asumir este llamado y ser capaz de organizarnos, ser capaz de prepararnos, capacitarnos para que estas palabras que el Evangelio nos plantea sea nuestra práctica permanente. Entonces, existen tres acciones en ese mandato que involucran el discipulado como un todo. Ir, ¿no? Ir, es decir, vayan, que es evangelizar es decir, anunciar las buenas nuevas de esperanza, de salvación, anunciar a la gente que existen posibilidades diferentes, anunciar a las personas que tomar conciencia de su forma de vida, ¿no? Que puede ser quizás dañina. No solamente ir, sino también bautizar, que es integrar a los nuevos creyentes en la comunidad local. Por eso nosotros celebramos el bautismo en la comunidad, en la iglesia metodista, y especialmente también celebramos el bautismo de los niños, los pequeños, porque queremos también que ellos sean parte de este pueblo de Dios. Y finalmente enseñar, ¿no? Ir, bautizar, enseñar, que es transmitir lo que enseñó Jesús. Entonces ahí ya te das cuenta que necesitas elementos fundamentales, ¿no? Especialmente en el tercero. Si yo quiero enseñar, probablemente tengo que saber lo que tengo que enseñar. Y por eso me demanda mayor conocimiento, profundidad y ese encuentro de aquello que permita tener la certeza y la confianza de aquello que voy a compartir, ¿no? En este caso, la experiencia de fe, la experiencia de la salvación. Son cosas que no solamente no me lo pueden contar, sino que también tengo que vivirlo. Y por lo tanto, la obediencia está en el centro de este mandato, es decir, vayan, ¿no? Es el mandato para que no es que cuando puedan o cuando se les dé la gana o cuando tengan tiempo hagan esta tarea, ¿no? Sino que esta tarea está realmente ligada a que nosotros podamos realmente responder a eso que Jesús dejó a sus amigos, a sus discípulos, y que nosotros, si queremos, por eso digo, nosotros si queremos seguir eso, debemos convertirnos en discípulos y discípulas del Señor. Que es muy diferente a ser miembros y miembros de la iglesia metodista. Esto tiene otra connotación, otra forma de experimentar. Bien, hasta ahí tenemos una primera parte, ¿no?
de lo que el primer texto, y tenemos un segundo texto, que es 2 de Timoteo 2:2. Esta vez sí lo he puesto para que podamos leerlo entre todos, ¿no? Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza, que estén capacitadas para transmitirlas a otros, ¿no? Miren lo que está diciendo el texto, ¿no? Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Sí, lo que vamos a contarnos pues, no son historias falsas, sino son grandes acontecimientos. Ahora enseña esas verdades a otras personas dignas de confianza, que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Miren, es una dinámica constante, ¿no? Enseñar a unos, enseñar a otros, y esto así viceversa, porque eso no se acaba. En este versículo podemos saborear un poco la visión y dinámica del discipulado modelado por Pablo y sus discípulos, ¿no? Pablo justamente Señor lo ha elegido a él para que extienda la obra, extienda el evangelio al mundo gentil, ¿no? Al mundo gentil, que va más allá del pueblo judío, y que Pablo entonces entiende a partir de esa experiencia y esa visión nueva que es necesario capacitar a las personas porque tienen otras costumbres, otros pensamientos, y que es necesario tener un conocimiento similar entre todos a fin de que el evangelio pueda no se distorsione, sino que pueda servir para la vida de muchos, ¿no? Entonces, teníamos el primer texto, el texto de Mateo, la gran comisión, este texto de 2 Timoteo 2:2, que nos habla justamente de aquello que nosotros hemos escuchado y hemos recibido para que podamos enseñar a otros. El tercer texto está en el libro de Tesalonicenses 2:3-14, ¿no? En ese libro encontramos cómo aprendemos que el discipulado se asemeja a la relación de una madre con sus hijos, ¿no? Dice, ¿dónde aprendemos que el discípulo se asemeja a la relación de una madre con su hijo? Sí, es bastante largo el texto, normalmente, en 1 Tesalonicenses, ¿no? Y lo podemos buscar para poder un poco tener referencia de lo que nos quiere decir el texto, ¿no? A ver, ya estoy. Capítulo 2, 13-14. Y lo vamos a ir leyendo pausadamente. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricias, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podríamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuánta santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así también, sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios,
que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual, también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que está en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Un poco el texto nos habla justamente de esta pasión, de esta ternura que tiene Pablo y que tiene también sus discípulos, de preocuparse en compartir no solamente la palabra, sino también es una forma de vida. Y ahí ya tenemos un elemento nuevo, ¿no? Discipular no solamente es poder transmitir ideas o conocimiento, sino también acompañar, caminar juntos, establecer relación, establecer vínculos, porque es ahí donde podemos nosotros lograr esa apertura de las personas, esa oportunidad para que conozcan al Señor en sus vidas. Por eso es importante que tenemos que cambiar nuestro modo de ser, nuestro modo de mirar la vida de la iglesia. A veces simplemente venimos y nos sentamos. Aquí en los textos nos están planteando aún ir y buscar y pedir a Dios que nos dé esta posibilidad de ser esos instrumentos que ayuden a compartir la palabra en todo momento. Entonces, para esto tenemos 6 conceptos que son importantes tener en cuenta, ¿no? Desarrollamos 6 componentes básicos para este curso, para este proceso que tenemos que desarrollar. La palabra de Dios es indudablemente el primer componente. Es como nosotros también tenemos que conocerla cada vez más. La enseñanza de la palabra de Dios es un componente esencial común al discipulado corporativo y el personal, ¿no? Cuando hablamos de corporativo hablamos de iglesia y el personal es el que uno mismo puede hacer. Dios no quiere que la Biblia sea vista solo como un texto académico, es decir, como los textos que leemos en el colegio, ¿no? Sino más bien como una revelación de su carácter. La Biblia es un medio por el cual los seres humanos pueden saber de Dios. En Juan 17:3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, ¿no? Entonces, a través de la palabra, nosotros podemos hacer que las personas puedan tener conocimiento de quién es el Hijo de Dios, ¿no? Esa es la primera, la palabra de Dios. La segunda es el Espíritu Santo. Y es también fundamental. Sin la presencia del Espíritu no podemos hacer cosas importantes, porque es el Espíritu que tiene que tocar la vida de las otras personas. Ustedes solamente transfieren, comparten experiencias de vida, pero es el Espíritu que debe actuar en el cambio de esas personas a fin de que lleguen a tocar, lleguen a aceptar al Señor como su Salvador y Señor. La guía del Espíritu Santo siempre estará de acuerdo con su palabra, es decir, no puede haber contradicción entre la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Esta guía busca vehementemente que todos los involucrados estén involucrados en el proceso de hacer discípulos, oigan la voz del Espíritu y lo obedezcan. No hay manera de crecer en las cosas espirituales si no es por el Espíritu de Dios, ¿no? El Espíritu de Dios nos hace crecer, nos desarrolla. Una de las cosas que manifiesta el Espíritu en los dones espirituales es que nos da fe y nos da palabra, nos da discernimiento, nos da aquellas cosas que realmente a veces no nos sentimos capaces de hacer. Pero el Espíritu Santo puede hacer como lo hizo con Pedro, como lo hizo con Esteban y como lo hizo con Wesley, como lo hizo con mucha gente cuando ellos realmente dejaron que el Espíritu actuara y pudieron hacer cosas que en su mente para ellos era imposible. El aspecto básico es el compromiso, ¿no? Y eso es una cosa que hablábamos hace unos días,
que esta es una debilidad que tenemos nosotros en la iglesia, que es comprometernos no con las personas, sino con el Señor. Este compromiso esto tiene que ver con la actitud del corazón del discipulador, es decir, tener la preocupación por la vida de los demás, ¿no? Entonces, por eso lo que estamos hablando acá y lo que vamos a hablar después es lo que deberíamos hacer hacia las demás personas, pero realmente este compartir de los conocimientos de la palabra va a servir a nosotros también para hacer un proceso interno de renovación, ¿no? Es el Padre espiritual que guía y que va a ayudar a otras personas a conocer, al conocimiento de la palabra. En lo que respecta al bienestar espiritual y desarrollo del discípulo, ¿no? El hijo espiritual es el que está discipulando. Este es un compromiso que va más allá de la presentación de la palabra de Dios. La idea bíblica de un discípulo es ser un aprendiz, ¿no? Es aquel no solo estudiante, sino es en esta relación de discípulo-aprendiz, el amor cristiano está por encima de todo. Es decir, no solamente yo tengo un grupo de personas que me encargo de enseñar, sino que también aprendo a amarlos, a quererlos, y a escuchar sus cosas, a escuchar sus necesidades, a acompañarlos, a sentir el amor como Jesús lo tenía con sus discípulos, ¿no? Los discípulos llegaron a ser justamente discípulos porque Él los fue formando. Y los fue formando y para formarlo tuvo que tener un buen tiempo con ellos. Y así con todos, todavía tuvieron sus debilidades y contradicciones. Entonces, cuando ese amor gravita en nuestro corazón por el perdido y el que no conoce al Señor, tendremos entonces la actitud y el corazón de invertir nuestras vidas en otros, ¿no? Cuando ese amor gravita en nuestro corazón, es decir, tener ese deseo. Wesley hablaba de tener hambre por las almas perdidas, y eso hace que la iglesia tenga una disposición y una fuerza que lleve a que nosotros tengamos esa dinámica de salir y compartir la palabra en todo lugar, ¿no? Porque dentro de nosotros está actuando el Espíritu también y nos está llevando a ese compromiso. Cuarto, el modelado. El discipulador es un modelo. Y ahí entra ahí viene la exigencia. La exigencia que nos va a llevar a cada uno a replantear nuestras actitudes. Hace poco estuve leyendo en uno de los sermones de John Wesley que se llama El Casi Cristiano. Y él ahí plantea justamente el modelo de aquellos que tienen ciertas características de un cristiano, pero que no lo llegan a ser en su totalidad, porque falta sinceridad. El discipulador es un modelo para el discípulo, en forma que va más allá de la relación de un profesor y un alumno. Es tan importante esto, tan importante la imagen que uno tiene, que uno pueda ir irradiando en otras personas, para que esas personas no aprendan los vicios y las cosas negativas, sino las cosas positivas, ¿no? Las cosas positivas que hacen que uno pueda realmente influenciar en el pensamiento y en la vida de las personas. Realmente que uno no es Dios, ¿no? Uno también se puede equivocar, uno tiene también fragilidades, pero también es ahí, en ese proceso de modelaje, también enseñar estas situaciones, estas experiencias que tiene que uno que pasar, y también ayuda a cómo superarlas, ¿no? Atención individual. Entonces, ahí creo que como hoy día en la escolaridad encontramos este énfasis de la individualidad, de la personalidad, el trato cercano, ¿no? El trato directo. No es solo una presentación académica de 1, 2 o 3, es una relación dinámica entre el que discipula y el discipulado. ¿Cómo estás? Llamo por teléfono, no solamente me reúno una vez a la semana, sino también me preocupo, estoy orando por esa persona, si alguna cosa más se necesita. Esto hace que esa relación, esos vínculos se hagan más fuertes, ¿no? La interacción se da entre 2 o 3 personas que se llegan a conocer y amar profundamente,
con el objetivo claro de reproducir la vida de Cristo entre ellos. Mira, es una frase muy linda, ¿no? Es tratar de reproducir la vida de Cristo entre ellos y todos los demás, que Dios traiga a esa amistad nacida de la gran comisión. Y llevaten el Evangelio, enseñen, discipulen, bauticen y vivan y convivan con las personas, amándolas, enseñándoles, ¿no? Enfocados en Cristo, no en uno. Ahí hay una tentación muy grande, porque como seres humanos a veces también nos sentimos en muchos grupos de experiencias de discipulados, se caen estos mis discípulos, estos son mis discípulos y no discípulos del Señor, ¿me entiendes? Eso es lo que hay que tratar, que las personas pongan los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Simplemente soy una herramienta, un instrumento de Dios. No olvidarlo, no olvidar eso. Yo no estoy por encima de ellos, sino que pueda yo tener conciencia de capacitar y de que estas personas puedan también, al final de todo este proceso que vamos a ver más adelante, ellos también sean capaces de reproducir lo que uno ha enseñado. Es ahí donde la tarea ha sido bien hecha. Es el centro de esta amistad cristiana. Esta guía se enfoca en Cristo, en oír la voz del Espíritu Santo, en metas concretas que nos ayudan a formar a Cristo entre nosotros, transformar nuestra vida, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser, nuestra forma de comportarnos, de actuar, nuestras emociones comiencen a tener otra orientación, de nuestra forma de hablar, nuestras palabras, lo que comúnmente hacíamos. Es importante que también nosotros vayamos desterrando y dejando de lado todas esas cosas que no sirven para construir. Entonces, esta vida de santidad que habla Wesley, pero santidad no significa que no van a salir alitas, ¿no? Sino que es un comportamiento ético, no corrompiendo, no cayendo en cosas negativas, ¿no? Entonces, son metas que hay que lograr. Hay que ser sinceros con nuestras parejas, con nuestros esposos, hay que ser honestos con nuestros hijos, hay que ser también buenos trabajadores. Es decir, hay cosas que indudablemente nosotros podemos hacer, no hay que pensar en cosas que como que no tienen que ver con nosotros. Entonces se persigue que todo discípulo tenga una actitud correcta y obediencia al señorío de Cristo. Y ahí es la radicalidad del Evangelio. No existe, y si hemos creído que existe algo intermedio, estamos muy equivocados. El Evangelio es muy claro, inclusive Señor cuando habla, o eres frío o eres caliente, pero si no seas tibio, porque si no los vomitaré de mi boca, ¿no? Nosotros debemos lograr esa pasión, una pasión que a mí me llama mucho la atención aquí en Argentina, en el deporte, en la política, ¿no? Pero estoy preocupado, y yo creo que esa pasión vuelva a ser, como dice el título en rojo, enfocados en Cristo. Ese sentir, ese deseo de querer vivir como el Señor quiere y también compartir la fe con otros, ¿no? El discipulado que se quiere formar en esta guía, como dice. Finalmente, ¿no? Entonces vemos, el discipulado es un aprendiz que desea ser semejante a su maestro, ¿no? Desea conocer más a Dios, no más de Dios, ¿no? Conocer más a Dios y no de Dios, y tiene la actitud de seguir al Señor y no de guiar al Señor, ¿no? Seguir al Señor, no guiar al Señor. Y es a veces cuando nosotros creemos que ya sabemos todo. Entonces, en lugar de dejarnos guiar, estamos guiándolo al Señor como Él, acomodando el Evangelio, la palabra de Dios, como se nos ocurra, ¿no? Entonces ahí cambia mucho nuestra forma de pensar, y que el ejemplo que nosotros demos, si nosotros queremos enseñarles todas estas cosas, indudablemente el ejemplo es fundamental, ¿no? El ejemplo con las personas que vamos a ir contactando,
Por eso les estoy diciendo que esto nos va a llevar a replantearnos en este proceso de este curso, a no solamente ser un curso de conocimiento, sino un cambio de forma de vida y tomar decisiones. Porque el- la, eva- el- la evangel- la experiencia de conversión no es solamente una. La experiencia de conversión es permanente, se renueva y se va renovando porque hay cosas nuevas que uno va descubriendo y cosas que hay que ir cambiando, dejando hábitos que a veces no han sido buenos, no han sido realmente hábitos que socialmente, culturalmente pueden ser aceptados, pero cuando uno está en los caminos del Señor, ya esos hábitos no son recomendables. Tenemos que tener claridad y firmeza porque también los ojos puestos hacia nosotros están ahí viendo que tengamos justamente no solamente un discurso, una forma de ser, sino también no solamente parecer, sino ser, ¿no? Parecer cristianos, no, ser cristianos y cristianas con todas las letras grandes, ¿no? Luego, entonces, ya vamos encontrando el rumbo final de esta primera clase, porque no quiero que nos llenemos de muchos conceptos, sino que sea bastante concreto, simple, para que podamos ir avanzando. Entonces surge una pregunta, ¿qué es discipulado? ¿Qué es discipulado? Y la respuesta podamos ir armándola, pensándola también nosotros mismos, ¿no? El Señor nos llama a eso, a que así como llamó a los pescadores, a Mateo, ¿no? A diferentes personas para que los sigan, eh, Jesús no solamente tuvo 12 discípulos, ¿no? Esos son los apóstoles, pero discípulos y discípulas tuvo muchos que lo seguían y acompañaban a Jesús. Y discipulado es un creyente, dice, alguien que cree. ¿En qué? Cree básicamente, fundamentalmente, cree en lo que el Evangelio nos está siempre revelando, ¿no? El amor de Dios, y que ese amor de Dios se hizo concreto en la venida de su Hijo. Y que vino a este mundo justamente para traer esa esperanza y esa noticia buena para aquellos que no teníamos la posibilidad de encontrar la esperanza de esa reconciliación con Dios, ¿no? Y viene este Hijo y crece en medio nuestro. Viene y en ese caminar, en ese caminar, Él durante esos años nos enseña y nos enseña cosas importantes, no fáciles, sino que son enseñanzas profundas y enseñanzas que llevan siempre para bien. Y esas enseñanzas nos hacen ver también a ese Jesús que tiene resistencias, que hay mucha gente que envidia y mucha gente que está pensando lo contrario a lo que dice Él. Y por eso Jesús es condenado. Jesús es condenado a que Él pueda ser finalmente llevado a esa cruz. Y esa cruz que es maldición para el creyente debe ser de esperanza. Debe ser una cruz de victoria. Para el creyente debe ser ese Cristo que entrega su vida por amor de toda la humanidad, para que la humanidad sea restaurada. No solamente la humanidad, sino todo el orbe, ¿no? Y que no solamente queda ahí colgado o descolgado de la cruz y enterrado en una tumba, sino que lo más importante, aquel que es creyente cree que el Señor no fue atrapado por la muerte, sino que la venció y la piedra se movió y salió victorioso y Él finalmente se presentó delante de tantas personas, de muchas personas, más de cientos y cientos de personas manifestando su poder como hijo de Dios, ¿no? El creyente cree que Jesús es el Hijo de Dios finalmente, que vive y vive en nuestras propias vidas también. Entonces, ese creyente tiene el deseo en su corazón por compartir a Cristo,
porque Él sabe que para Él ha sido tan importante ese encuentro con ese Jesús que lo ama, que lo quiere, en medio de nuestras propias vidas, de carencias que tenemos, de falta de amor, y encontramos a ese Cristo que nos llena de amor y nos llena de desafíos, y quiere llevarlo y compartirlo. Esto es una clave importante de aquel que realmente puede decir es un creyente. Mire, ahí hay cuidado cuando decimos, sí, yo creo, ¿no? Yo soy, pero si yo creo, pero no estoy haciendo nada, entonces no hay conexión con lo que estamos diciendo, conexión con la palabra de Dios. El creyente está forzado, no solamente e impulsado a poder sentir este deseo por las vidas de los demás, ¿no? Esto hemos estado leyendo en 2 Timoteo, ¿no? Podemos, no sé dónde puse la Biblia, parece que se movió. Acá está. 2 Timoteo. 2:2, y ahí estamos. Dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, ¿no? Entonces, el discipulador entonces no es el maestro es Jesucristo a través del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Es lo que acaba de decir hace un rato, ¿no? Nosotros no somos los maestros, no vamos a asumir esa tarea, simplemente vamos a presentar al Maestro Jesús, ¿no? A Jesús como el Hijo de Dios que trae nuestras posibilidades de vida y esperanza, ¿no? La otra pregunta es, ¿cuál es el propósito del discipulado? ¿Cuál es el propósito? Entonces, el propósito es ayudar a personas, ¿no? A personas que a nuevos creyentes, personas que se acercan, personas que se van a encontrar. Personalmente me suceden muchas veces cosas y a veces me preguntan cómo te puede suceder todo eso, pero sucede porque uno está atento, sucede porque uno tiene uno tiene ese deseo de estar siempre dispuesto a escuchar y a compartir la palabra de Dios. Entonces, historias que le puedo después contar, ¿no? Situaciones que puedo narrarles cuando uno tiene la oportunidad de hablar con las personas, ¿no? Recordando cosas muy simples, por ejemplo, siempre viajaba mucho a través de los taxis. En Lima, Perú, el taxi no es como acá, sino que es mucho más cómodo. Y muchas oportunidades que he viajado, siempre conversaba con los choferes. O también cuando me veían con la camisa clerical, o cuando me veían vestido de pastor, entonces pensaban que era sacerdote, ¿no? Y se abría un diálogo muy interesante, un diálogo de preguntas y de una necesidad de respuestas ante la angustia de las personas, ¿no? Muchas veces en estos diálogos ha sido tan profundo, porque la persona ha sido capaz de contarnos o de contarme situaciones muy personales que realmente derramaba lágrimas y tenía que detenerse, ¿no? Porque no podíamos avanzar así y tuvimos que conversar mucho tiempo y después orar por la persona, orar para que el Señor también pueda seguir actuando en la vida de esas personas, ¿no? Entonces ahí es donde se abren las posibilidades, se abren muchas posibilidades para justamente compartir el mensaje de salvación a las personas. Entonces, es ayudar a personas, a nuevos creyentes, amigos cristianos, a la familia. Ese es un tema que realmente me preocupa mucho, ¿no? Porque es una realidad muy difícil que hacen que nosotros a veces somos los últimos. Vamos a la iglesia solos, vamos a la iglesia sin nuestra familia, sin nuestros hijos, sin nuestra esposa, sin nuestro esposo. Es decir, hay una división, como que el Evangelio parece que trajera ese sentido, ¿no? Qué importante es que podamos nosotros lograr que sean ellos el punto primero de encuentro y de poder transitar esta experiencia de
discipular a nuestras propias familias, ¿no? Haciéndolos conocer. Y a veces, a veces somos nosotros, yo creo que a veces somos nosotros los obstáculos para que nuestra familia crea. Porque a veces nos creemos mucho mejores que ellos, nos sentimos muy superiores. Y entonces esto en lugar de ayudar, genera justamente rechazo. Entonces son cosas que hay que plantearse, reconocer, para que realmente la palabra de Dios pueda tener realmente espacio, ¿no? Espacio. Y si uno tiene que modificar y hacer estas decisiones de cambio para lograr que la familia pueda ver en uno esas transformaciones, entonces es importante esas decisiones, ¿no? Entonces, guiándole, acelerando el proceso para obtener ese conocimiento, ¿no? Es brindarle ese conocimiento a todas las personas. Romanos 12, 1, 2 nos habla justamente de nosotros ofrecernos como ofrendas vivas, ¿no? Aquí estamos en Hechos, en Romanos, y nos dice lo siguiente. Romanos 12, ¿no? 12 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios y agradable y perfecta. Para lograr eso, para lograr esa comprensión de esta realidad, de esta sociedad, es leer y conocer la palabra de Dios. No hay otra, no podemos saltarnos, no podemos evitarlo. Ahí en la palabra tiene poder, actúa, y actúa como hemos leído la semana pasada. La palabra se manifiesta, y cuando se manifiesta produce cambios, como Lázaro cuando escuchó: ven, sal de ahí, o cuando los huesos secos de ese valle escucharon la palabra del profeta anunciándoles, ¿no? Anunciándoles sobre Dios, y vuelven a retomar y tener vida nuevamente. Entonces, queridos hermanos, hermanas, realmente espero que esto quede grabado para poder también compartirlo con otras personas, y esperar que en esta primera contacto, ¿no? Que no sea de desaliento, contrario, me anima más a desafiarnos a que podamos lograr que esto pueda llegar a más personas. Y creo que es importante que después, cuando se termine, se guarde esta clase para que lo podamos animar a otras personas que no han podido escuchar, y que es necesario que en la iglesia, no solamente en la iglesia en Tucumán, sino en todos lugares, esto es fundamental. Si no tenemos esto como estas raíces, no vamos a poder lograr los propósitos que Dios quiere y lo que nosotros queremos también realizar, ¿no? Son 10:49, faltan 11 minutos. Es un tiempo para poder pensar y orar. Si alguno quiere preguntar algo, alguno quiere hacer alguna pregunta o algún motivo de oración, de gratitud, podamos realmente expresarlo, ¿no? Acá estoy leyendo de Miriam Elizabeth, ¿no? Nos está viendo. Jael Villafane Santana, saludos para él, ¿no? Mi sobrina que está allá en Perú también, saludos para ella. Y espero que en este inicio nosotros podamos también tener este empuje, este deseo de aprovechar este tiempo que nos ofrece quizá la cuarentena. Algo que me gustaba: nosotros debemos aprender, tenemos miedo de contagiarnos. Lo que debemos aprender a contagiarnos es del amor, es de la esperanza, es de la fe que Cristo nos pueda dar, ¿no? De eso debemos aprender a contagiar. Oramos entonces para despedirme de ustedes y desearles que durante la noche también el descanso venga y sea propicio también para cada uno. Y nuevamente, por la vida de Gustavo, espero que él pueda llegar
a recibir esto que hemos estado compartiendo, ¿no? Bueno, los invito a orar. Padre Celestial, te damos gracias en esta noche. Queremos finalizar este primer encuentro, Señor. No desanimamos, al contrario, nos anima a desafiar a más personas y hermanos y hermanas a querer, a que puedan realmente lograr entender este propósito tuyo, Señor. Bendice esta iglesia, Señor, a tus jovencitos que van, a los niños, a las mujeres, a los varones, a los pastores laicos, a los pastores, a los encargados de la dirección, a toda la iglesia en sí misma, Señor, para que podamos, Señor, en este tiempo, en este año, que va a ser un año muy diferente, un año distinto, tengamos la oportunidad de hacer cosas realmente importantes para la vida, tanto personal como para la vida de la iglesia. Señor, bendice nuevamente la vida de Gustavo, tu Señor, derrama tu amor y tu poder sobre él, restaurando y sanando su vida, para que podamos ver también, Señor, cómo tú te manifiestas y te glorificas en su vida. Por eso queremos pedírtelo todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muy buenas noches y espero que este material pueda quedar grabado y podamos compartirlo después con otras personas. Bendiciones.